Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, y vamos a buscar Mateo 28, 18 al 20. Estamos, hermanos, teniendo una serie de estudios que tiene que ver con los propósitos de Dios para nuestras vidas. Hemos hablado que Dios nos creó para adorarle, para alabanza de su gloria. Hemos hablado que Dios nos creó para vivir junto a la familia, que Él tiene una familia espiritual, la familia de Dios. Hemos hablado que Él nos creó para que le sirvamos. Él es el Señor y Él es el Rey. Y hoy vamos a concluir, aunque no es, hermanos, esta última clase, sino faltan algunas otras, de esto que es algo muy importante, la misión de cada creyente. Dice el versículo 18, Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios bendiga su palabra. Ahora vamos, hermanos, a entender un poquito lo que se le conoce como la Gran Comisión. Dios viene a través de la persona de Jesucristo. Él muere en una cruz, al tercer día resucita. Y estas son las palabras, hermanos, del Señor resucitado. Y Él, hermanos, le dice a los discípulos que Dios le ha dado, el Padre le ha dado, pues toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y en esa autoridad, hermanos, dice que vayan a ser discípulos. Un discípulo, hermano, es un seguidor. Es una persona que sigue a alguien. Un discípulo es alguien que quiere ser como su maestro. Ellos, hermano, fueron discípulos. Y lo que les está diciendo, que ellos vayan y que dupliquen, que hagan lo mismo que hizo Jesús. Jesús hizo discípulos con ellos, o ellos que eran 12, uno pues regresó, Judas, el traidor, y ya está muerto. Hay 11 allí oyendo esta gran comisión, y les dice que vayan y hagan lo mismo que Él hizo con ellos. El creados, hermanos, para ser discípulos, es tan importante, hermano, el hacerlo, porque eso nos va a garantizar no solamente, hermanos, nuestro crecimiento y permanencia en la iglesia, sino también nos va a ayudar, hermanos, a obedecer pues el mandamiento del Señor. A ser discípulos. Para ser discípulos, hermano, nosotros tenemos que tener por lo menos 3 pasos, y son muy simples, son sencillos. Cada uno de los que venimos a Cristo se nos invita, se nos manda, se nos urge, hermanos, que hagamos discípulos. Y lo primero que vamos a ver en esta clase es que un discípulo, hermano, se hace pues evangelizándolo. Porque dice que bautizando. Y los que se bautizan tenemos que pues evangelizarlos.
No podemos bautizar sin evangelizar. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Después, hermano, tiene que haber un proceso de enseñanzas a lo que le llamamos, hermano, la maduración. Las personas, hermanos, deben de ir creciendo. Nacen, gatean, empiezan a dar sus primeros pasos, pero después, hermano, ellos tienen que empezar, pues, a crecer. No siempre van a ser niños. Tienen que ir creciendo, hermano, en la gracia y el conocimiento del Señor, personas maduras. Y después, hermano, viene la duplicación. En otras palabras, el Señor Jesucristo los evangelizó. Estuvo 3 años y medio, 4, pues enseñándoles. Ellos maduraron, crecieron, aunque no todos. Sabemos que Judas nunca, hermanos, dejó pues de robar, nunca cambió su manera de vivir. Y al final, hermano, ellos van a establecer la iglesia investidos con el Espíritu Santo y ellos van a empezar a duplicarse como discípulos. Si nosotros vemos el crecimiento del Señor Jesucristo, hermano, fue muy modesto. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, aunque había multitudes que le seguían, no todos eran sus discípulos. Había personas, hermanos, que le seguían por interés y otras causas. Pero ya cuando Él asciende a los cielos y manda al Consolador, al Espíritu Santo, pues la iglesia, hermano, creció a números pues muy grandes. 3,000, 4,000, 5,000 y más. Y ya no estaba allí personalmente Jesús, pero sí estaba en el Espíritu. Dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El evangelismo, hermano, es una forma en la cual nosotros podemos cumplir el propósito de Dios. Y lo bonito de esto, hermano, que lo podemos hacer en muchas partes, de muchas maneras, y cada uno en nuestros contextos de vida. Vamos nosotros entonces a empezar con lo primero. Le vamos a llamar la primera fase de el hacer discípulos o discipulado, y es el evangelismo. ¿Qué es evangelizar, hermano? Pues es hablar de las buenas noticias. Pero hay algo, hermanos, que tiene que tener el que anuncia, el que predica. Él tiene que tener, hermanos, una conversión. Hay una ley que dice que nadie puede dar pues lo que no tiene. Si una persona no está convertida, no te puede hablar de la conversión. Si una persona no está salva, no te puede hablar de la salvación. Tiene primero, hermanos, que tenerlo, que vivirlo, que experimentarlo, y después, hermano, tiene que compartirlo. Mostrar la fe, hermano, a los perdidos es algo que tenemos que hacer para el evangelismo. Muchas personas, hermano, pierden esto que es tan importante. Hay muchos cristianos y muchas iglesias, hermano, que no muestran su fe al mundo. El mundo está perdido. Y cada uno de nosotros en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, donde nosotros estamos, nosotros debemos, hermano, demostrar nuestra fe a los perdidos. Los perdidos están en tinieblas y el cristianismo tiene que ver con esto. No solo se trata de hablar, hermano, sino se trata también de vivir. Tenemos que empezar con un buen testimonio de fe. Tenemos nosotros el ejemplo de Marcos capítulo 5, cuando el Señor llega a la región de Gadara
y le sale en encuentro un hombre, hermanos, que ya hacía tiempo estaba endemoniado, que tenía una legión de demonios. Era un hombre, hermanos, desquiciado, un hombre que se golpeaba con piedras, un hombre que andaba desnudo, un hombre que lo amarraban con grillos y cadenas y los rompía. Era una persona, hermanos, donde los demonios le habían, hermano, poseído y le hacían daño. Cuando el Señor Jesucristo lo vio, viene y Él expulsa, hermano, a la legión de demonios y les permite que vayan a los cerdos y después, hermano, que mueran. Después de todo eso vienen los vecinos, viene la gente que conocía las circunstancias de este hombre y mira cómo lo vieron. Llegaron a Jesús y vieron el que había estado atormentado por el demonio. Esto es algo que debe de pasar en nosotros. Un pasado. Era borracho, era mujeriego, era mentiroso, debe de haber un testimonio que ya no es. Estaba atormentado por los demonios. El que había tenido la legión sentado, vestido y en su cabal juicio. Y tuvieron miedo, los que habían visto le contaron lo que había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Esto es algo, hermano, que necesita ver tu familiar, tu pariente. Para poder nosotros evangelizar, necesitan ver, hermano, nuestro testimonio. Necesitan ellos ver, hermano, nuestra luz. Porque si nosotros, hermano, no hemos cambiado, no hemos sido transformados, seguimos con nuestro genio, seguimos no ayudando, seguimos juzgando, criticando, etcétera, etcétera, ellos, hermano, no nos van a escuchar. No nos van a escuchar. El evangelismo, hermano, es cuestión de testimonio. Y luego dice, hermanos, más adelante, y al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba, esto es a Jesús, que le dejara quedarse con él. Yo quiero ir contigo, está la región de los Gadarenos, ellos ya se van. Jesús ya hizo el milagro, pero a Jesús lo están corriendo, hermano. Que se vaya de sus contornos. Entonces se va con sus discípulos y Jesús no le permite que vaya con él. Fíjate que a muchas personas que Jesucristo, hermanos, llamaba, no vemos, hermano, a ninguna de ellas que le diga o que le ruegue que vaya con él. La mayoría de personas recibían el milagro, la palabra, lo que fuera, y hermanos, se quedaban viviendo en sus contextos de vida. Pero este hombre recibió el milagro y quiere ir con Jesús. ¿Y qué le dice Jesús? No. Ese sería, hermanos, el tercer apóstol, el tercer discípulo. Pero Jesús le dice que no. Ve a tu casa, y ese es el evangelismo. Ve a los tuyos. Ve a los tuyos. Y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Y qué hizo, hermano? Él se fue a ver la tele, el partido de fútbol. Él nomás le oyó a Jesús, oh sí, ir a ser discípulos, ir a contarles.
Dice, él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. Mostrar la fe a los perdidos, hermano, es como cuando sale el sol y amanece, hermano. Es como cuando prendes la luz en medio de la oscuridad. Es cuando prendes una antorcha, hermano, en una cueva oscura. Esa luz tiene que alumbrarlos. El apóstol habla en Filipenses 2:14, hacer todo sin murmuraciones ni discusiones. Que estas dos cosas son, hermano, un problema para la iglesia moderna. Hablaba un predicador de las estadísticas de su iglesia, porque él hizo, hermano, unas estadísticas anónimas. Y decía que qué es lo que ellos, hermano, platicaban después del sermón por la mañana. Y que fueran honestos. Y que iba a ser anónimo. Y la mayoría, hermanos, la mayoría de ellos se fueron por dos senderos. O aplaudir, o elogiar, o ensalzar, hermano, el mensaje. Y la segunda, criticarlo, juzgarlo. Esas son dos cosas, hermano, que entran en pues, la murmuración. Imagínate, llegas y tu familiar no es cristiano y empiezas a quejarte de que no cantaron bien los cantos, de que esto, que el sermón, esto y que... ¿Cómo vamos a ganar esas almas? Por eso dice el apóstol, hágase todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seas irreprochables, sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hermano, queremos ganar a el mundo, pero necesitamos, hermano, empezar ahí, mostrando nuestra fe. Nuestra fe, hermano, debe demostrarse en ese mundo perdido. Y si pudiéramos ya centrarlo o definirlo un poco mejor, yo diría, hermanos, que podríamos decirlo, practicar el altruismo. Altruismo, hermano, es hacer un favor, es dar un ray, es dar un kilo de ayuda, es mostrar, hermano, un servicio desinteresado a las personas. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Marcos, dice el principio del Evangelio de Jesús. Y que Jesús, hermano, hablaba de arrepentidos y crean el Evangelio. Alrededor de ese mensaje hay muchos milagros. Sanó ciegos, leprosos, la suegra de Pedro, hizo muchos favores. Ese es altruismo, hermano. Inclusive algunos comentaristas dicen que cuando gritaron, crucifícale, crucifícale, allí en Jerusalén, algunos, hermano, de los que habían comido en los milagros de Jesús y de los que habían, hermanos, sido sanos, posiblemente ahí estaban. Que nosotros, hermano, el altruismo es algo que pues poco a poco va desapareciendo. Pero si nosotros ayudamos, hermano, si nosotros prestamos un servicio, entonces la persona va a ver nuestra diferencia. Nada más piensa en las personas que tocan tu casa. Tocan para venderte algún servicio o para, hermanos, recibir algún beneficio tuyo.
¿Quién toca y dice, oiga Señor, tiene grande su yarda, yo estoy dispuesto a cortársela? No. El altruismo, hermano, es algo que muestra la fe de los cristianos y vive a Cristo. Dice en 1 de Pedro 2, 11 y 12, amados, yo les ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Voy a ayunar. Oye, ¿qué tan fácil es dejar de desayunar y de comer? Y luego cenas, desayuno, comida y cena. El ayuno, hermano, es pues de pecado. Es que, hermano, si nosotros ayunamos, como decía un hermano, ya están engrosados de pecado. No vamos a dar luz, hermano, esa lámpara está muy opaca. Y el evangelismo, hacer discípulos, tiene que ver con eso, hermano. Tiene que ver con mostrar nuestra fe, nuestra luz. Mantener buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para los que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de vuestra visitación o de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces, las obras, hermano, van a ayudarnos a nosotros a evangelizar, a ser discípulos. Eso es, hermano. O que las palabras no, sí, también vamos a predicar la palabra. Pero tiene que ir acompañada con el ejemplo, porque eso, hermano, es lo que Jesús hizo con los discípulos y lo que los discípulos hicieron con la iglesia. Y cada uno de nosotros lo podemos hacer. Mira, en casa el padre, la madre, haciendo discípulos con sus hijos, hermano, dando un buen testimonio de fe, orando, leyendo, teniendo, hermanos, misericordia, compasión, haciendo altruismo. En el trabajo, hermano, mostrando la fe, ayudando, siendo cordial, el cliente enojado, tú eres paciente, bueno, empiezas a mostrar tu fe. En la comunidad, a veces, hermano, hay vecinos difíciles, a veces hay familiares o pues desconocidos que necesitan, hermano, una ayuda. Y el altruismo es el que nos va a ayudar a nosotros para poder, hermanos, ser esas antorchas. Un cristiano, hermanos, que no hace el mal, pero tampoco hace el bien, pues no le ayuda, hermano, a Jesucristo. Necesitamos no hacer el mal, abstenernos del pecado, pero también buscar el ayudar, el hacer algo. Esto es, hermano, lo primero. Después, pues es la palabra, claro. Tenemos que anunciar, hermano. Tenemos que predicar el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Pues las buenas nuevas, las buenas noticias que inician con una mala noticia. O bueno, la mala noticia es primero, después vienen las buenas nuevas. La mala noticia es que pecamos y nuestro pecado nos acusa y nos condena en el infierno. La buena noticia es que Jesús murió por nuestros pecados y que nosotros, hermano, que nosotros podemos salir de esa condenación a través de Jesucristo. Él lo dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Ahora bien, yo a lo mejor ni siquiera tengo que salir de mi casa para predicar el evangelio, porque ahí hay un inconverso. Yo ni siquiera, hermano, tengo que atender a reuniones especiales de evangelismo, porque tengo 8 o 10 horas diarias a mi
ayudante en el trabajo o a la gente que trabaja conmigo y que comemos allí juntos, que allí, mira, entre tortas y tacos podemos dar las buenas noticias. Preguntas, dijo el hermano Juanote de la Guanajío, trabaja en la construcción. Y a la hora del lonche, hermanos, dice que él siempre comía rápido. Y después, jóvenes, ¿me darían 5 minutos para hablarles del Evangelio de Jesús? Y la gente empieza a separarse, hermano. Antes, hermano, estaban platicando y conviviendo y a lo mejor no eran buenas pláticas. Hoy todos ya están agachados, hermano, viendo los teléfonos. Y dice que él se quedó, hermano, por educación, porque todos se fueron. Oyó el Evangelio y él fue salvo. ¿Quién lo evangelizó? Un hermano en el trabajo. A veces ni tenemos que andar haciendo tanto, hermano. Ahí está ese con el que trabajas. Esa buena noticia, compártela. Hay un canto que no cantamos nosotros. Dice, tú andabas conmigo y nunca me hablaste de él. Allá en la eternidad va a haber gente que va a decir, oye, pero nunca me hablaste de Jesús. Tú sabías que andaba mal, que tenía problemas, que me estaba divorciando, que estaba en droga, que tenía en maldad. ¿Por qué no me hablaste? Las buenas nuevas, hermano, no necesitamos andar dando tantas vueltas. Hay gente tan cerca de nosotros, que pues esa gente, hermano, es la que podemos hablarle de Jesús. Recuerdo que trabajaba con un pintor, hermanos, y él me decía, estaba pintando un lado, el otro, dice, habla de Jesús. Y pintando, yo nomás parábolas, ahí las cambiaba una con otra, y hable, hermano, del Evangelio. Anunciar virtudes de Jesús es una de las razones, hermano, que nosotros tenemos el propósito de ser cristianos. Recuerda siempre, Jesús nos salva con el propósito de que ayudemos a otros que nos salven o que se salven. Dice Primera de Pedro 2:9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Oye, hermanos, puros excelencia. Un real sacerdocio. En el Antiguo Testamento había sacerdotes y reyes. Ahora es junto, hermano. Nosotros somos de un linaje real y también somos sacerdotes. Un pueblo escogido, una nación santa. ¿Y eso es para qué? Dice, para que anunciéis. Jesús necesita tus labios, tus palabras, para que la gente escuche el Evangelio. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Enseñar el plan de salvación, hermano, que nosotros conocemos y que está claramente, hermano, en los evangelios, en el libro de Hechos y en todas las cartas. El plan de salvación, hermano, que inicia con la fe, el arrepentimiento, la confesión y el bautismo. Ese plan que Dios tiene para nosotros, ese es el que tenemos que enseñar. Cuando nosotros leemos la iglesia primitiva, hermanos, en Hechos 2:42 y 43 dice, perseveraban unánimes cada día en el templo
y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aunque podríamos decirlo mejor, los que iban siendo salvos, ¿verdad? Los que iban siendo salvos. Bueno, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo hicieron eso, hermano? ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué no estamos haciendo discípulos? Bueno, pues a lo mejor es porque no estamos haciendo lo que ellos hicieron. ¿Qué hacían, mi hermano Luis? Todos los días, ¿qué hacían? Veían su Face. ¿Cuántas veces al día? Llegó la notificación, voy a ver qué subieron. Todos los días en el templo y por las casas, bueno, es que ya lo leímos, ¿verdad? Es lo mismo. Pero dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dice aquí todos los días en el templo y por las casas, incesantemente, bueno, las 60 dicen no cesaban de enseñar y predicar ¿a quién? A Jesús. El evangelismo, hermanos, es primero al discipulado. Yo no vine a ser discípulo de Jesús sin que me evangelizaran. Usted tampoco. Es primero sembrar la semilla y después viene el crecimiento. Mostrar la fe a los perdidos, hermano, esto es algo que nos va a ayudar para hacer discípulos, para cumplir el propósito de Dios, el predicar el evangelio. Imagínate una pareja, hermanos, que quiere hablarle el evangelio y se lo habla, hermano, a sus familiares, pero viven peleándose, hermano, viven murmurando, viven, hermanos, de una manera que no es digna del evangelio. Pues los van a ver los familiares y dicen, como le dijeron a Jesús, ¿verdad? Médico, cúrate a ti mismo. Debe de haber impacto, hermano, en la transformación, y es el cambio, y la palabra del evangelio y la acción deben de ir juntas. Y entonces, si pasa eso, ¿qué cree que sucede? Se ganan almas para el Señor. ¿Cómo yo sé cuál tipo de corazón tiene mi familiar, mi amigo, mi compañero de trabajo, al que yo estoy evangelizando? Bueno, cuando él recibe la palabra y se bautiza, no hay otra forma, hermano. Dice, porque el que fue sembrado en buena tierra es el que oye, entiende la palabra, ¿y qué sigue? Da fruto y produce a 100, a 70, a 30 por uno. Y esa es la multiplicación final. Pero eso es después de evangelizarlo, después de madurarlo, y al final llega la multiplicación. Ganar almas, hermanos, es en la Biblia puesto de diferentes maneras. Dice el Proverbio 11:30, el fruto del justo es árbol de vida. ¿Cuál es el fruto del justo, hermano? ¿Qué es un árbol de vida? Lo explica mejor en el segundo párrafo. Ganar, ¿qué dice? Almas. Y el que gana almas, ¿cómo lo ve Dios? Y lo podemos poner invertido, ¿verdad? El que pierde almas, porque hay gente que son piedra de tropiezo,
pues son necios. Pero el que gana almas, hermano. Decía nuestro hermano Marcos, señores, yo creo que un día vamos a traer a Marcos, ¿verdad? Necesitamos ese Marcos, ¿verdad? Especialmente para aquellos que ya han oído el Evangelio, pero no han venido a tomar esa decisión de entregar su vida a Cristo. Decía el hermano, no has saboreado de los más grandes gozos del cristianismo, cuando tú ves que alguien que tú invitaste, evangelizante, viene a los pies de Jesucristo. Un gozo que muchos, hermanos, aún no han experimentado. Marcos 1 al 16, 17, también se pone desde otra perspectiva. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y Jesús les dijo, venid en pos de mí y haré que seas pescadores de hombres. De eso se trata, hermano, pescar a lo mejor con anzuelo, pescar con la mantarraya o esa cosa, la atarraya, no sé cómo se llama, o pescar con red bandera, que es la que usaban dos barcas y iban poco a poco hacia la orilla y todos los peces venían, hermanos, en la red. De una u otra manera podemos ganar almas, frutos para el Señor. Juan capítulo 15, versículo 8, y con este terminamos. Dice Jesucristo cuando habla que Él es la vid verdadera, su Padre es el labrador, y cada uno de los cristianos los pámpanos o los brazos, ¿verdad? Las ramas de la vid. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. Pues podemos empezar con casa, ¿verdad? Nuestros hijos deben de ser los discípulos, hermano. Los discípulos. Después extendernos a los familiares. Deben de ser, hermano, nuestros frutos. Y luego nuestros amigos, nuestra comunidad, deben de ser nuestros frutos. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, dijo Jesús. Esos, hermano, son los frutos para el Señor. Ganar las almas es algo, hermano, que necesitamos primero para hacer discípulos. Podríamos decir, es lo elemental, es lo básico, es lo primero. Mostremos, hermano, nuestra fe, un testimonio real a todos aquellos que están alrededor de nosotros. Seamos luz en las tinieblas, practiquemos. Mira, a veces ese ray, esa poquita ayuda, ese servicio pequeño, hermano, que se da, a veces ese hace la diferencia, hermano, para que las personas puedan escuchar el Evangelio o puedan recibir una invitación de venir a los cultos de la iglesia. El predicar el Evangelio tiene que hacerse también de como nosotros podamos, hermano. Como nosotros podamos decirle a la gente que Cristo murió por nosotros, anunciar las buenas nuevas, que en Cristo hay un cambio, hay esperanza y el plan de salvación hay que anunciarlo y entonces ganaremos almas, cosecharemos, seremos sabios ante los ojos del Señor y pescadores con un propósito, pescadores de almas para la gloria y honra de Él. A veces, hermano, creemos que el evangelismo es cuestión de un día, de una hora, de una fecha, pero no, hermano, tú puedes hacer evangelismo sentado en la sala de tu casa, hablando con alguien por teléfono del evangelio. Tú puedes hacer evangelismo, hermano, en un lugar público, en un lugar donde alguien, hermano,
quiera oír el Evangelio, en cualquier lugar. Esto es parte, hermano, de lo que el Señor quiere en nuestras vidas y ese es nuestro propósito. Ahora vamos a ver nosotros cómo está nuestra fe, hermano. La gente que nos conoce te dicen, no, este está en luz, este sí es un verdadero cristiano. No, yo quisiera ser como él. ¿Te dicen así? ¿O todavía el viejo hombre no ha muerto? Ahora, le hemos predicado a las personas alrededor de nosotros. Le hemos hablado de la necesidad de la salvación, de la conversión, que hay un infierno real, que es una caldera que nunca se termina, un castigo eterno. Si no, pues podemos empezar a sembrar. Y si sembramos, ¿qué cree que va a pasar? Vamos a cosechar. Y cosecharemos para la gloria y la honra del Señor. La próxima semana vemos cómo sigue la maduración. Porque hacer discípulos, hermano, hay muchos seguidores de Cristo y muy lejos, pero un discípulo auténtico no es fácil hacerlo, es una gran misión, pero a través del Señor, su sabiduría, nosotros podemos hacerlo porque Él nos lo pide y Él nos ayuda a hacerlo. Que la gloria sea para nuestro Dios. Gracias, hermano, por su atención. Tenemos 10 minutos de receso. Que Dios les bendiga.